Buenas noches, bienvenidos una vez más a este espacio, a Vera a su manera. El 21 de abril del 2024, los ecuatorianos acudirán nuevamente a las urnas para tomar una decisión sobre las preguntas de la consulta popular que nos permitirán realizar reformas legales a sectores específicos y del referéndum que permitirán hacer enmiendas a la Constitución y ha sido convocado por el presidente de la República. Las 11 preguntas que se plantean a la ciudadanía tienen que ver principalmente con extradición, con arbitraje internacional, con seguridad, porte de armas, con trabajo por horas, entre otros temas. Cada respuesta de la consulta popular de este año es fundamental para la democracia del Ecuador y por esto nosotros tenemos que pensar que en esas respuestas darán un futuro de paz y desarrollo a nuestro país o de lo contrario nos mantendrán sumidos en la corrupción, en la impunidad y en la inseguridad. De allí la importancia de dejarle decidir al pueblo, pero al mismo tiempo darle los argumentos para que esa decisión sea tomada no a partir del miedo, sino a partir de un análisis hecho a conciencia de todo lo que va a beneficiar al Ecuador. El día de hoy estará con nosotros como panelistas centrales en este espacio María Sol Pons y Andrés Ortiz. Con ellos analizaremos este tema los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bien, gracias por acompañarnos. Ya saben ustedes que nos pueden seguir como todas las noches por Facebook y YouTube como Ver a su manera, por stream de cable en Canal 15 de Vito TVO o 709 HD, que es la señal de alta definición de Vito TVO, DirecTV, canal 194, señal abierta solo para Manabí, canal 9. Gracias a RTU estamos en todas las cableras, DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30, Cable Unión, canal 09. En un número aproximado de hogares conectados a esta hora, sumando todas las cableras, alrededor de 40.000 hogares son los que nos reciben. En Radio Centro, tanto en audio como en imágenes, para todas sus plataformas digitales, entre ellas Candela con K, 89.3 FM en Manabí, La Bonita del centro del país en Riobamba, también con el mismo dial, 89.3 FM, desde allí para todo Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Radio Única en el dial 94.5 FM en Quito, para la capital de la República y para el resto de la provincia del Pichincha. Dicho esto, le damos, como todas las noches, la bienvenida a Lorena Ochoa, que muy amablemente nos acompaña. Lorena. ¿Cómo estás, María Clara? Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. En un reportaje de Gustavo Ortega del medio France 24, relata sobre las 5 preguntas del referéndum que constituyen enmiendas a la Constitución y 6 de consulta popular, que le permitan al gobierno tomar las decisiones y hacer reformas legales necesarias en los sectores específicos, en donde se pretende conseguir principalmente la lucha continua contra el crimen organizado y el narcotráfico. Luego de 100 días de que Noboa asumiera el poder, los ecuatorianos acudirán de nuevo a las urnas el próximo 21 de abril. Frente a 5 preguntas de referéndum que constituyen enmiendas a la Constitución y 6 de consulta popular que le permitirá al gobierno tomar decisiones y hacer reformas legales en sectores específicos.
Con la consulta se pretende conseguir la aprobación para normalizar el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen, permitir la extradición de ecuatorianos. Además, se intenta conseguir el endurecimiento de penas para delitos de narcotráfico, delincuencia organizada, sicariato y trata de personas, entre otras propuestas. Para que existan unidades judiciales constitucionales especializadas, para que exista mayor orden en la función judicial, mayor respaldo a las Fuerzas Armadas y a la policía, y haya más orden. La consulta popular también plantea que las Fuerzas Armadas realicen operativos constantes de explosivos, armas y municiones en las vías de acceso a los centros penitenciarios. Bien, luego de observar esta reseña muy clara de lo que significa esta consulta, le vamos a dar la bienvenida a nuestra primera panelista, María Sol Pons. Ella es asesora en comunicación estratégica empresarial, analista política, comunicación de crisis, panelista también en Radio Centro y presentadora y productora de La Letra Colorada. Así es, te damos la bienvenida, María Sol. Te hemos venido escuchando a lo largo de los días, muy concentrada y muy metida, como decimos nosotros, en el tema de la consulta popular, y definitivamente adquiere un valor trascendente, especialmente en este momento para el Ecuador. ¿Cuál es ese valor que, entre comillas, le tenemos que dar a esta consulta popular del 2024? Creo que es una reflexión profunda. Bueno, primero, muy buenas noches a ti, Andrés, y a todos quienes nos oyen, esos 40.000 personas que se conectan a través de todas las cableras y las radios. Muy buenas noches a todos. Creo que esta es una oportunidad súper importante para profundizar en qué queremos ser como país. ¿Qué tipo de normas necesitamos? ¿Cómo debemos mejorar? Hemos visto lo que sucedió la semana pasada cuando el Gobierno Nacional entró a la Embajada de México, y pues ya todos conocemos los hechos, y lo que sucede con Jorge Glass, pero no tanto lo que sucede con Jorge Glass, sino lo que representa Jorge Glass, que es una vía a la impunidad, una vía, digamos, al atropello de la norma. Y en ese sentido, como país, debemos preguntarnos qué está pasando, que suceden esas cosas, que se han permitido esas cosas. Y la consulta popular, dentro de sus importantes ejes de seguridad, nos permite plantearnos como ecuatorianos si necesitamos reformar la norma para fortalecer la seguridad y fortalecer, digamos, las herramientas en la lucha contra el narcoterrorismo, o si nos vamos a quedar sentados de brazos cruzados a esperar que venga una solución del cielo. Del mismo modo, es el momento de darle la bienvenida a Andrés Ortiz, también ya un amigo de nuestro programa, no es la primera vez que estás aquí, máster especializado en Derecho Municipal Urbanístico y posgrado en Sociedades Mercantiles, Gobierno Corporativo y Cambios de Control, pero además analista político que ha salido a flote en esta última época, especialmente con unos comentarios muy acertados. Para ti, ¿cuál es la trascendencia? La misma pregunta que para María Sol. ¿Cuál es la trascendencia en este punto de quiebre, podríamos decir, en el que se encuentra el Ecuador, entre buscar definitivamente un país donde se pueda generar empleo y que se pueda desarrollar en muchas aristas que sean beneficiosas, o permanecer atados a la inseguridad, atados a la impunidad, a la corrupción? Buenas noches, María Clara. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes, María Sol, a las personas que nos ven y nos escuchan. Yo diría 3 valores: seguridad, inversión y empleo. Yo creo que así se debe sintetizar esta consulta popular. Como decía María Sol, hay un eje muy importante respecto a las reformas constitucionales y legales que van a permitir a las Fuerzas Armadas combatir el crimen de forma permanente y complementaria con la Policía Nacional. Tenemos unas preguntas relacionadas, por ejemplo, con el arbitraje internacional, que va a permitir que el Ecuador finalmente pueda firmar tratados y convenios internacionales con cláusulas de arbitraje, que eso va a permitir, con sus matices, y las explicaré más adelante, en materia de arbitraje internacional. Y en cuanto al trabajo por horas, aquí hay un elemento adicional. Solamente la gente cree que se va a regular en la contratación por horas, y también regresa la figura del contrato a plazo fijo, que es una herramienta muy importante en el derecho laboral, que va a permitir, no como se está diciendo, de manera regresiva a perjudicar a los trabajadores, sino antes por el contrario. A retirar los derechos, o a quitarlos, o a anularlos. Para nada, simplemente es una herramienta más que va a permitir que aquellas personas que al día de hoy no tienen empleo puedan acceder a él, ya sea a través de la contratación por horas
o a través de la contratación a plazo fijo. Entrando un poco en materia de las preguntas del referéndum que van a permitir, dicho sea de paso, que se realicen enmiendas en la Constitución, tenemos la que dice claramente que si se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la policía. Esto pues porque la Constitución en su artículo 58 fija el rol de las Fuerzas Armadas exclusivamente para la defensa y soberanía de la integridad territorial y más bien la policía en la parte, digamos, en la parte interna de seguridad. Y el apoyo militar solo se podrá dar después de que el COSEP establezca pertinencia y el presidente suscriba el decreto. Entonces, ¿cómo entendemos el beneficio, la ventaja, claramente para el público que nos está escuchando de esta primera pregunta de la consulta? La ventaja clara para mí es que en este marco de aprobarse esta prueba, en este marco la fuerza pública, el ejército, se va a sentir protegido de poder ejercer estas gestiones en territorio. Es decir, hoy por hoy se hace por un estado de excepción que se hace cada 30 días o cada 60 días, pero no puede ser más, no puede ser alargado eternamente bajo esa premisa X por la que se hace originalmente el estado de excepción. En este caso se está previsto que sea por 180 días con una extensión de 30 días adicionales. Es decir, tienes que darnos la tranquilidad que no es que el ejército va a estar en la calle todo el tiempo y este va a ser un país militarizado, sino que permite que esa acción concreta y contundente que tiene que hacer el ejército para poder controlar nuestro territorio de todas las amenazas que estamos viviendo actualmente, tenga una protección legal hacia ellos. Porque no se le puede exigir, como ciudadanía, no se le puede exigir a un grupo de personas que actúen desprotegidos de la ley. Por eso es imperativo que esta pregunta gane el sí. Precisamente en ese mismo tema, en la seguridad o ese apoyo que debería tener las Fuerzas Armadas de darse el sí, de permitírselo a las Fuerzas Armadas también actuar en la parte interna de la seguridad de nuestro país, de nuestras ciudades. ¿Cómo se va a manejar? ¿En qué momento, digamos, los oficiales de las Fuerzas Armadas van a decir sí, ok, nosotros estamos dispuestos a ponerle el pecho a las balas porque sabemos que nos están apoyando, sabemos que si en alguna incursión sucede algo y caen delincuentes, nosotros vamos a estar protegidos y no vamos a ser los primeros enjuiciados como ha ocurrido en otras ocasiones y lo hemos visto? Esta pregunta quizás es la más importante porque entraña una reforma parcial a la Constitución. Es muy importante porque la Constitución de Montecristi definió muy bien las categorías o las competencias. La Policía Nacional se dedica al control interno y las Fuerzas Armadas al control externo de invasiones, para que las personas que no están a la soberanía del territorio. Esta norma, esta reforma parcial a la Constitución va a permitir que las Fuerzas Armadas puedan colaborar de manera complementaria con la Policía Nacional de forma permanente, a través de un proceso que es importante que se sepa que va a tener un doble rasero de control. Primero, la Corte Constitucional tiene que hacer un control formal y material del decreto ejecutivo que disponga este apoyo complementario a las Fuerzas Armadas, y el anexo establece con claridad que tiene 200 días la Asamblea Nacional para desarrollar la normativa que establezca los límites formales y materiales de este apoyo complementario. Esto es importante establecer porque esto no es una carta abierta, esto no es un libro abierto, esto no es que las Fuerzas Armadas pueden hacer lo que quieran, en donde quieran y como sea. Va a haber un marco regulatorio controlado por la Corte Constitucional y la Asamblea va a tener que establecer claramente... En el periodo también que queda definido. 180 días más 30 más, que es lo máximo que va a poder durar este apoyo complementario, a través de una normativa legal, de carácter legal, que es la que va a delimitar, y es lo que decía María Sol, le va a permitir a los militares actuar dentro de este marco jurídico que tiene 200 días la Asamblea Nacional para dictar. Entonces, que la ciudadanía entienda que sí, que hay que votar que sí en esta pregunta porque es fundamental tener a los militares apoyando a la policía, pero que sepan que es de manera temporal, complementaria y a través de un control de legalidad. Y para añadir a lo que dice Andrés, también que la Asamblea comprenda que este tema del cómo se debe hacer eso no debe politizarse. Que el momento en que se politiza se pervierte. Que todo el cómo y el cuándo y el dónde tiene que ser pensado en
el rol de las Fuerzas Armadas y la necesidad puntual del país de establecer la seguridad. Y lo importante de dejar de lado las posiciones políticas cuando se está hablando de los beneficios o de las ventajas que va a tener el pueblo ecuatoriano, que es quien finalmente va a ser el que reciba todo lo que se pueda conseguir a raíz de las respuestas de la consulta. Pero tenemos más elementos de análisis. Lorena. El jurista y columnista del diario El Universo, Hernán Pérez Luz, en una entrevista ante Gustavo Ortega del medio France 24, declara sobre la importancia de la pregunta de la extradición y el control que tendría la Corte Constitucional en ese tema. Con respecto a la extradición, mire, el presidente ha hecho bien en volver a poner sobre el tapete. La vez pasada esa pregunta prácticamente casi llegó al 50%. Este es un tema de los temas más importantes que tenemos. No es el único país en el mundo que tiene estas normas de permitir la extradición, la tienen muchísimos países. Esos procesos de extradición están sujetos a tratados, va a haber un control de la Corte Constitucional, así que no hay aquí espacio para ponerse a pensar que va a haber necesariamente un abuso por parte pero es un tema, yo creo que importante, es una señal de alerta a la delincuencia. Bien, esta entrevista de Hernán Pérez Luz fue concedida a Miguel Rivadeneira de Democracia TV. Eso lo aclaramos en este momento. Continuando o volviendo al tema de las preguntas de la consulta 2024, la pregunta B, que dice que si está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con todas las condiciones, requisitos, restricciones, en fin, no vamos a alargarnos exactamente en el texto de la pregunta, pero en realidad la Constitución nuestra prohíbe la extradición de ecuatorianos. Ante cualquier delito cometido, el ciudadano debe de ser juzgado en nuestro país. Y esta pregunta busca, lógicamente, ahora hacer que la extradición sea factible también de acuerdo con las condiciones y requisitos y restricciones de la Constitución. ¿Cómo se pueden empatar estas dos necesidades de buscar que se permita la extradición con la Constitución que lo impide en este momento? Bueno, justamente a través de una consulta popular y de lo que se está haciendo. Lo que es curioso es que haya gente que la extradición lo ponga nervioso. Entonces, si alguien se está poniendo nervioso por la extradición, tenemos que preguntarnos por qué se está poniendo nervioso por la extradición. Esta pregunta de la extradición ya fue hecha en la consulta popular de Guillermo Lasso, donde la perdieron. Sí, la perdieron, claramente la perdieron. Se perdió la oportunidad, digamos, de haber analizado o haber cambiado ya la Constitución desde aquella época. Un tiempo después, no muy largo, nos damos cuenta de muchas fuerzas que trabajaron para que gane el no en esa pregunta. Mucha evidencia, digamos que aereada, en las cortes donde se hacen las deposiciones, los testimonios. Entonces tenemos que ya ir comprendiendo e hilando, ni siquiera muy fino, sino con mucha claridad de quiénes son los que se pueden poner en contra de la extradición. La extradición no es la solución absoluta a que los delincuentes dejen de cometer delitos o dejen de narcotraficar, pero sí es un disuasivo y una barrera y una traba importante al ejercicio de estas acciones delictivas en nuestro territorio. Yo creo que es muy importante que nos enfoquemos en eso. La lucha contra las drogas es una lucha demasiado grande. Es una lucha de todo el sector, de toda la zona, de toda Latinoamérica. De todo el mundo. Es una lucha muy, muy grande. Entonces, lo que nos tiene que competir como ecuatorianos y a las autoridades es hacer ese negocio más difícil en nuestro país. Y yo creo que la extradición contribuye a que eso pues sea una traba. En este caso, Andrés, definitivamente no lo podemos desligar de lo que hubo hace pocos días, el conflicto, y que se mantiene aún, el conflicto entre Ecuador y México, que tuvo, digamos, una escalada inesperada, con un resultado menos esperado todavía, cuando fue la recaptura del ex presidente Glass, en donde ex vicepresidente Glass, donde muchas personas han dicho que uno de los temores que podrían tener los correístas que están asilados en México y que se habían puesto de acuerdo con el presidente mexicano es precisamente eso, que después de pocos días se realizara la consulta y que se permitiera la extradición por el caso Pollitt, en donde se está también ya nombrando al vicepresidente Glass de manera directa.
Efectivamente, impresiona, por ejemplo, la postura de Leonidas Issa y de parte del movimiento que él preside respecto a que hay que votar 11 veces no. Es decir, para mí una cosa es la posición política en la cual tú puedes oponerte legítimamente al gobierno. Haciendo un análisis probablemente de una pregunta, de otra pregunta, obviamente de todas, pero no algo tan impactante como no a todo. 11 veces no. Y esta pregunta tiene una suprema importancia dentro de la lucha transnacional de la droga y del narcotráfico, y es que en la medida en que la Constitución actual permita que un ecuatoriano que comete delitos en el extranjero y que está viviendo en el Ecuador pueda ser extraditado y puesto a las órdenes de la justicia del país que lo requiere, es importante saber que no es cualquier delito. El delito que va, para que se permita la extradición, el delito debe estar en el Código Orgánico Integral Penal tipificado. Es decir, si esa persona cuya extradición se pide en el Ecuador no existe ese delito, está cubierto todavía el ecuatoriano. Pero el narcotráfico, la delincuencia organizada, los lavados de activos, por ejemplo, son figuras internacionales. Eso número ¿Y son uno. figuras contempladas hoy en día en la Constitución o es algo que también hay que reformar porque tiene que ir evolucionando todo? No, están contemplados en nuestro ordenamiento jurídico, así es, el delito de lavado de activos, el delito de enriquecimiento ilícito, el cohecho, el peculado, el narcotráfico, etcétera. Esos mismos delitos, si están en el extranjero y son iguales a los ecuatorianos, permite la extradición. Lo que es importante es que el país que lo requiera no puede sentenciar a muerte al ecuatoriano, ni lo puede someter a muerte o crueles o figuras crueles o degradantes. Aquí va a haber un juicio de extradición. Es importante que se sepa, no es que mañana viene una persona del extranjero, una persona que no tiene capacidad jurídica y pide la extradición. Una autoridad legítima y competente en el extranjero debe ordenarle a la justicia ecuatoriana a través de un juez especial que se debe crear según el anexo para que la figura de la extradición pueda ser legal, completamente legal. Por si acaso esa aclaración es importante. Va a haber un juicio de extradición en donde el juez ecuatoriano va a valorar si es que el pedido cumple con todos los requisitos. Entonces, a esta pregunta, sin duda, hay que apoyarla porque va a permitir limpiar del Ecuador a personas que han delinquido en el extranjero y que están causándole mucho daño y zozobra a los ecuatorianos producto de su delincuencia organizada. Entonces, y no hay que tenerle miedo tampoco. No, porque va a haber un juicio, va a haber una valoración de parte del juez ecuatoriano. Es posible que hayan jueces que digan que no a la extradición porque el pedido no se ajusta o en ese país hay pena de muerte. El juez ecuatoriano está impedido de otorgar la extradición. Pero por regla general lo que se busca es que pedidos de extradición puedan ser valorados rápidamente por la justicia ecuatoriana y ordenar la extradición del delincuente que está queriendo ser juzgado en un país hermano. Yo creo que eso es algo súper importante, María Clara, que tú dices lo del miedo. Esta desconfianza que tenemos al sistema judicial es una sombra importante en cualquier consulta o en cualquier decisión que se toma en el país. No confiamos por obvias razones. Por lo que se ha visto a lo largo del tiempo de nuestro país. No nos estamos inventando la desconfianza. Hay razones. Confianza 100% en la justicia. Hay razones de fondo para desconfiar, pero no por esas razones para desconfiar significa que no podemos implementar nuevas herramientas que aún en un entorno de mayor seguridad y mayor control. Así es, y positivo para el país. Tenemos más elementos de análisis para este tema, por supuesto, con Lorena. Cuando volvamos, la opinión del consultor político Antonio Tramontana y el sociólogo Jaime Costales. Los avances que aportan 11 preguntas de la consulta en seguridad, atracción de inversión y un empleo por primera vez los necesita el Ecuador con urgencia. Votar sí abre el camino al progreso que tanto quieren cerrar con mentiras y dudas. Estamos de regreso y el reprise de este programa en Canal 24 de OnePlus, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, el Canal 24, tanto en Stream TV Cable, en CNT y en Claro TV. Apenas termina, el periódico Ecuador en Vivo lo sube a su portal principal y a su página web de noticias. En Estados Unidos nos reproduce Macro Digital, que es un suceso cada vez mayor con una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos a esa cablera. En el oriente, en el Puyo, 104.7 es el dial de Nina Radio, que nos reproduce el día siguiente a las 13 horas.
Y estamos desde los estudios del canal 24/7, eso significa también que nos pueden ver en Extreme TV Cable, Canal 3, en Claro TV, Canal 9, en DVNet o DVNet, Canal 12 y en Data MS Televisión, Canal 99. Lorena. El consultor político Antonio Tramontana, en el medio Veraz, en una entrevista ante nuestro director Carlos Vera, dio su criterio declarando que para liberar al Estado del narcoterrorismo, las respuestas a las 11 preguntas deberían ser sí, dando la facilidad para mejorar el futuro del país. Se ganan 6 de 11, se ganan 5 de 11, la interpretación ¿cuál sería? No es la interpretación de que se gana una parte, sino que cuando se ve que no se gana la totalidad, ¿qué es? La derrota. Al estar el Estado reo narcoterrorista, no nos queda más que buscar las herramientas para desatar o liberar al Estado. La respuesta por las 11 preguntas, que debería ser sí, debe inducir a darnos cuenta que es una facilidad, no para el actual presidente, sino para el futuro de este país. Porque si esas herramientas, si usted las pone a ver con exactitud, más allá de que la primera pregunta, la más importante, es una reforma pues, a la Constitución. Comenzamos ahora por Andrés Ortiz. ¿Qué significa para el pueblo ecuatoriano o qué significa para el gobierno del Ecuador que él sí gane en la consulta, más allá de si es en todas las preguntas o si es en la mayoría de las preguntas o en las más importantes? El cortoplacismo de la gente con estatura mental disminuida cree que hay que votar en contra de un gobierno. Y eso le pasó ya a Guillermo Lasso. Y esto no se puede volver a repetir. No puede ser que agendas particulares, agendas de golpistas, prevalezcan sobre el interés general. Aquí hay algo que se conoce y que nos enseñan desde los primeros ciclos de derecho, que es el bien común. Aquí no se está apoyando a un gobierno, aquí se está apoyando a un país. Lo que estamos viviendo ahorita en un conflicto armado interno, en una guerra, porque eso es lo que está viviendo actualmente el Ecuador, es algo que nunca antes se había vivido en la historia republicana de nuestro país. Por lo tanto, pretender no votar a favor de esta consulta, más allá de que hay sectores que con justa motivación, y aquí la libertad de expresión pues nadie la puede conculcar, de que pueda haber una medida regresiva de derechos con el tema del contrato por horas, o que mañana el arbitraje internacional, los tratados bilaterales de inversión en algunas ocasiones han sido mal utilizados y han perjudicado al Ecuador, lo cual también hay que decirlo. Pero conceptualmente, el que los militares puedan estar en las calles de forma permanente, que se mejore la ley de extinción de dominio para que el Estado pueda apropiarse de los bienes mal habidos, de que las fuerzas policiales y militares puedan acceder a las armas que decomisan o comisan en el momento de estos operativos. Es decir, ¿en qué agenda política puede estar no buscar satisfacer las necesidades más básicas de un ecuatoriano, que es su seguridad? Y a eso nos referimos con el bien común. Y eso es el bien común. Entonces, lo que hay que hacer comprender a los ciudadanos es que esta consulta no es para apoyar a Daniel Noboa, es para nuestro futuro. En el caso mío, para mis hijos, para mis sobrinos, para mis futuros nietos. Es decir, tenemos que darles herramientas a los gobiernos, no al actual, sino a los futuros, de que tengan un marco jurídico apropiado para poder combatir de manera decidida y frontal contra la delincuencia organizada y contra el narcotráfico. Esta cercanía, María Sol, de los acontecimientos ocurridos con México, con el ex vicepresidente Glass, esta confrontación actual que tiene ahora la bancada correísta con el gobierno, que ya rompieron los nexos y los lazos que aparentemente tenían al inicio del gobierno, ¿es determinante para esta consulta hoy en día? Creo que se volvió determinante. ¿Por qué se volvió determinante? Porque había una alineación espectacular entre que se acababa el estado de excepción, se preguntaba a uno si los indicadores de seguridad iban a dispararse para mal o no, si el performance de la fuerza pública iba a ser el adecuado o no. Y creo que la actitud y las decisiones de las cuales el presidente de la República se hace responsable convocan a la ciudadanía a sentir que tienen una persona a cargo, alguien que toma decisiones y que procura estar en control de lo que pasa
en el país. ¿Cómo se lee desde una ciudadanía no correísta o neutral, podríamos decir, porque digamos que el anticorreísmo y el correísmo están casi en los mismos porcentajes, mientras que hay un gran 42% que no se declara ni correísta ni anticorreísta, sí. Pero ante el país el presidente hizo algo para que ya no nos sigan viendo la cara de soquetes, que la impunidad no siga siendo, es que se fue, se sacó el grillete y se fue, es que se escapó en la parte de atrás del carro. Esto procura una sensación de que hay una dirección, de que el país va hacia que no se siga irrespetando más el derecho y lo mismo el control de las cárceles. Entonces yo sí creo que esto mejora muchísimo la percepción de la gestión del presidente, y aun cuando esta consulta tiene que ser hecha por parte de la ciudadanía con responsabilidad y con pensamiento crítico, es inevitable considerar que las consultas populares gran parte de las ocasiones demuestran la popularidad del presidente. Tenemos más elementos para nuestro análisis, Lorena. Así es, el sociólogo Jaime Costales dio su criterio en el medio Democracia TV ante Miguel Rivadeneira sobre la pregunta de la extinción de dominio, y lo hizo en estos términos. Es fundamental dentro de la psicología de masas la cuestión relativa a la extinción de dominio, porque el momento en que la gente no solo vea que se extradita a los delincuentes, no solo vea que las Fuerzas Armadas están más permanentemente en acción, sino que además se les puede quitar legalmente y de manera pronta, eficaz, transparente los bienes mal habidos a los delincuentes. Entonces va a restaurarse la confianza pública, la fe pública en que la democracia es posible, es viable y que la podemos consolidar. Todos esos me parecen aspectos vitales para la psicología de masas, pero a la vez para un exitoso ejercicio de un gobierno democrático. En suma, la necesidad mayor del país y de la gente es sentir que ya puede tener un espacio de confianza y de pacificación y de disminución de la narcoviolencia y de la narcopolítica, que tenga un poco más de seguridad y confianza en que la democracia funciona. Eso me parece que es el núcleo del corazón que va a hacer que posiblemente tenga éxito la consulta en las propuestas que está haciendo. Bien, y continuamos con Andrés Ortiz. En este momento vamos a trasladarnos a la pregunta de las judicaturas especializadas, ¿sí? Estamos de acuerdo con el establecimiento de estas en materia constitucional, tanto en la primera como en la segunda instancia. La pregunta se formula, lógicamente, a raíz de este abuso que ha habido por parte de algunos jueces, por parte de instituciones de acciones de protección y de habeas corpus que se han repartido en nuestro país a lo largo de este último tiempo como pan caliente para todo el mundo. Persona que necesitaba un habeas corpus se le extendía sin mayor estudio y sin mayor miramiento. Esto de aquí, bueno, la actualidad de esas acciones pueden ser conocidas por cualquier juez, y ahora lo que se pretende es que sean jueces especializados para estas garantías constitucionales los que puedan expedirlas. Clarísimo, y es una pregunta muy valiosa. La legislación siempre está un paso atrás de la jurisprudencia y de la doctrina. La academia suele darse cuenta de estos problemas que tiene a veces la norma o la Constitución, y los jueces también pueden reaccionar de forma más rápida que la legislatura. ¿Cuáles son estos problemas a los que hace alusión? ¿Qué es lo que hace esta consulta? Visibilizar algo que tanto la doctrina, o sea, la academia, las universidades y los juristas han podido determinar a lo largo desde el desarrollo del 2008 de la Constitución, las falencias en el abuso de las acciones que están en la Constitución como se denominan garantías jurisdiccionales, la acción de protección, el habeas data, el habeas corpus, etc. ¿Qué es lo que pasaba? La ley decía claramente que los jueces competentes para asumir la competencia de una acción constitucional o una garantía jurisdiccional era el juez en donde el acto produce sus efectos o fue dictado. Pero aquí resultaba que una persona que estaba detenida en la Tacunga pedía la acción de protección en el Triunfo. O en Yaguachi. En Yaguachi, y lo más grave, el habeas corpus. Entonces, esta consulta popular y el anexo es realmente extraordinario, porque lo que el anexo establece es la creación de especializaciones de jueces tanto en primer nivel como en corte superior. Es decir, que ahora cuando yo presento una garantía jurisdiccional,
ya no va a ir al juez de la niñez y adolescencia, a un juez laboral o a un juez de inquilinato. Es como algo generalizado. Que no está preparado, además, porque él concursó para ser juez de lo civil o juez del trabajo, no para ser juez constitucional. Entonces, esta reforma a la Constitución y posteriormente a la legislación de permitir que hayan jueces de primero y segundo nivel especializados es fundamental porque van a ser jueces que van a estar preparados y según la reforma dice... Y deberán concursar también. Hasta de un año de su publicación el Consejo de la Judicatura, o sea, 365 días tiene el Consejo de la Judicatura para organizar los concursos para elegir. Durante este primer año, lamentablemente vamos a seguir sufriendo, pero ya la Corte Constitucional ha puesto topes, está sancionando. Esta reforma establece sanciones penales y administrativas a aquellos jueces que a partir de ahora no cumplan con el hecho de que tienen que ser competentes en razón del territorio. Por lo tanto, es una gran noticia de que para el país y para el Ecuador, si esta pregunta gana, es evitar este tráfico, esta mañosería, esta inmoralidad de presentar garantías jurisdiccionales fuera de los lugares donde jurídicamente deben ser presentados. Importante ver cómo se ha, precisamente como decía Andrés Ortiz, como decía él, que la doctrina se va dando cuenta las falencias a lo largo del tiempo y lógicamente con la experiencia que nosotros tenemos ya hay una serie de cometimientos que son regulares, una serie de cometimientos de infracciones, de incumplimientos con las normativas que son periódicos y son constantes. Ante esto me pregunto yo como ciudadana en este caso, ¿quién podría decir que no a esta pregunta? Alguien que no lo comprenda. Alguien que no está familiarizado con estos asuntos, alguien que lo ve como algo lejano. ¿Qué pasa con el ciudadano que lee que le dieron un papelito en Manglar Alto y que por eso pudo salir de la cárcel? O que en Yaguachi firmaron un papel y el otro pudo salir y tiene sus bienes y recupera su plata y no hay precedentes de sanción al cometimiento de delitos. Es que no conocemos como ciudadanía el detalle. Es como lo hablábamos hace un mes o algo tal en Punto de Orden en Radio Centro. Decíamos, el tema del Consejo de la Judicatura, previo a la salida de Wilman Terán, nadie lo comprendía, nadie comprendía el nivel de crisis, la profundidad de la necesidad de que hayan cambios en eso. Y cuando algo no se comprende, simplemente es absolutamente lejano, es menester. No es parte de nuestro entorno, no es parte de nuestra vida, no es parte de nuestro mundo y pierde, pero pierde interés. Pierde importancia. Es como cuando usted, por ejemplo, está debatiendo el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Personalmente, hasta el día de hoy comprendo cuál es el objetivo del Consejo de Participación Ciudadana, sino manipular hasta lo que se puede la estructura estatal en función de una agenda política. Ese es el resumen que tengo. Pero si vamos al debido proceso, a los nombramientos, a las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana, a lo que se puede lograr o no a través de él, son cosas que desconocemos. Entonces, estas preguntas pecan de estar en unos territorios del intelecto. Claro, en un nivel demasiado alto para el pueblo. Con los cuales la gente no está familiarizada, no le interesa, no lo come, no lo bebe en su diario vivir. Entonces ahí es cuando vamos a la aprobación presidencial. ¿A quién te hace la pregunta? ¿Quién te hace la pregunta? Tú le dices sí o no en función de si te cae bien o mal. Pero ahí sí, si me permite solamente una pequeña aclaración. Al corte, por supuesto es fundamental esta pregunta porque el Ecuador debe aprender a vivir dentro de un marco jurídico sólido y que le dé seguridad jurídica. Si todas las personas, a veces tenemos amigos conocidos o uno puede tener un accidente de tránsito, puede pasar algo, necesitamos tener certeza en las decisiones judiciales. Uno de los pilares de la democracia es tener una justicia sólida, robusta, honesta, que le pueda brindar al ciudadano justicia. Y otro es el conocimiento de las leyes. Además, si el ciudadano común desconoce lo básico de las leyes, es terrible. Pero si lo desconoces, pero por para lo eso menos tienes jueces. Tienes confianza en que los funcionarios que ocupan esos cargos van a ejercer su poder de manera diligente, respetuosa, eficiente, con principios de ética y moral, entonces el ciudadano puede darse el lujo de decir, yo no lo comprendo, es algo lejano, pero confío. Ya superamos esa etapa, ahora tenemos que empaparnos de los detalles, involucrarnos más en la vida política, ciudadana, ética, cívica, para poder demandar lo que necesitamos. Y es lo que espera el Ecuador en realidad luego de esta consulta, que todo lo que venga sea en beneficio de la comunidad y del pueblo
del Ecuador. Lorena. Cuando volvamos, la opinión del secretario de Comunicación Roberto Izurieta y la académica Saudia Lebouyer. Los avances que aportan 11 preguntas de la consulta en seguridad, atracción de inversión y un empleo por primera vez, los necesita el Ecuador con urgencia. Votar sí abre el camino al progreso que tanto quieren cerrar con mentiras y dudas. Estamos de regreso nuevamente, ya más de la mitad de nuestro programa. María Sol, vamos a tratar, o por lo menos procuraremos tratar, dos temas en este bloque. El primero, el del arbitraje. Es uno de los temas más controversiales de estas votaciones. La Constitución, en el artículo 422, señala los términos generales en que el Ecuador no puede ser llamado a cortes internacionales de arbitraje por empresas extranjeras. Uno de los argumentos que se utiliza o de los que se abanderan para decir que no a esta pregunta es que el Ecuador pierde soberanía con estos arbitrajes internacionales. Eso es demagogia. Eso es absoluta demagogia. El Ecuador no pierde soberanía. El Ecuador tiene que entrar a hacer negocios en igualdad de condiciones. Tiene que comprender que para atraer inversión, capital, atractivo, tiene que poder dar garantías, seguridad jurídica y métodos de resolución de conflicto que se utilizan en el mundo. Este concepto de soberanía manipulado, tergiversado e intoxicado por un grupo de políticos que quisieron amañar los contratos estatales a su favor es lo que termina por ser una gran percepción negativa sobre el concepto de arbitraje, que es una gestión de la justicia absolutamente transparente. Ahí cuando se apuntan los árbitros, se pone un árbitro de una de las partes, el otro por la otra de las partes, y hay un tercero que es neutral. Con lo cual, esa fórmula que ha funcionado y funciona en el mundo, tiene que poder funcionar en el Ecuador. Y claro, inmediatamente, probablemente alguien que esté viendo este programa va a pensar, sí, todos los miles de millones que hemos pagado en indemnizaciones a Chevron, ya no sé quién, ya no sé cuántas, ya, pero eso es otro tema. Eso es por un rompimiento de contrato, porque no hemos sido capaces de tomar decisiones de largo plazo y que se puedan honrar esos contratos. Si usted me invita a mí a este programa y me dice que esté a una hora puntual y yo no llego, es probable que usted no me vuelva a invitar. Lo mismo pasa cuando se firman contratos entre partes grandes, donde hay intereses inmensos económicos y tienen que honrarse las voluntades. Eso es lo que tenemos que aprender como ecuatorianos, a ser más normales. Como país. Hablando de la frase perder la soberanía o esta lucha por la soberanía territorial que tanto se ha utilizado y, como bien decía María Sol, se ha tergiversado, está definitivamente unida a lo que es la seguridad jurídica. Si un país no da seguridad jurídica, es prácticamente imposible que primero que la inversión extranjera venga y segundo que efectivamente esos contratos que hacen tengan un final feliz para ambas partes. Sin seguridad jurídica prácticamente no hay nada en cuestión de arbitrajes. Extraordinariamente resumido, muy poco que agregar en tu reflexión, porque efectivamente, y me voy a permitir leer lo que se está proponiendo a los ecuatorianos, dice, artículo 422, el Estado ecuatoriano podrá celebrar tratados o suscribir instrumentos internacionales que contemplen reglas de solución de controversias mediante arbitraje internacional, ya fuera en controversias de inversión y además de índole contractual o comercial. No solamente es tratados de inversión, que es lo que se está diciendo, también en relaciones de tipo contractual o comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas o en materias de endeudamiento público. Lo que quiere decir abarca no solamente a lo que hizo Correa en su momento, que fue expulsar y declarar y pedir la terminación de los tratados bilaterales de inversión, ocasionándole muchísimos problemas al Ecuador por esa denuncia que hizo de los tratados y que ahora se han podido retomar, sino que además es importante señalar que el arbitraje internacional debe ser garantizado a través de estos tratados y de estos acuerdos, pero aquí hay algo importante y por eso decía al inicio del programa que también tengo que decir, ya el Ecuador ha pasado la experiencia de ser demandado por tratados bilaterales que no fueron bien aprobados en su momento por la Corte Constitucional y por la Asamblea Nacional. Ya tenemos la experiencia, ya nos han dado palo. Ustedes han dicho aquí que Ecuador ha sido en algunos casos, para mí en unos casos injustamente, el Ecuador acaba de ganar ahorita un arbitraje internacional
por 180 millones de dólares, y no solamente que ganó, sino que le hicieron pagar 6 millones de dólares a la compañía petrolera que nos había demandado y que era un tema de corrupción, que a nivel mundial está siendo ejemplo de lo que ha pasado en este caso. Entonces, la respuesta es sí para traer la inversión, sí para darle seguridad jurídica a las personas que quieran contratar con el Estado ecuatoriano, pero aquí, ojo Asamblea, ojo Corte Constitucional, hay que hacer tratados bilaterales en donde se garantice al Estado el derecho a poder presentar lo que se llama la contrademanda, ¿no? ¿Verdad? Sí. Si mañana me demandas, yo también tengo derecho a contrademandarte, porque no solamente puede ser que el Estado, no siempre, puede haber incumplido, pero tú también has incumplido. Entonces, sí al arbitraje internacional en tratados, pero que el Ecuador garantice y le dé la posibilidad a decir, como decía Marisol, en estar iguales. Aquí no es que el tratado bilateral te va a poner encima del Estado, vamos por iguales, somos pares, y por lo tanto el arbitraje debe servir para eso, para estar como iguales a los inversionistas. Ahora vamos al tema que tanto Marisol quería hablar, que es el trabajo por horas. Sí. A ver, ¿por qué no se puede satanizar el trabajo por horas, que es lo que prácticamente se está haciendo en los últimos días, diciendo que es un retroceso a los derechos de los trabajadores? Mira, primero hay que empezar por reconocer que los voceros más ávidos del retroceso del derecho de los trabajadores son esos que tienen empleo. Esos que tienen una función que parece que flota en alguna parte del mundo y viven de una manera bastante atípica para el rol que ellos representan. Hay que preguntarle a ellos por qué no le pueden permitir a ese que no tiene trabajo a acceder a otras modalidades de contrato. Esto no quiere decir que lo ideal es trabajar por horas. Simplemente son distintas opciones. Es una opción que se plantea. Tenemos que flexibilizar la mente. El mundo cambia, las necesidades cambian, las dinámicas cambian, los tiempos cambian, todo cambia. No podemos quedarnos anclados a un código laboral de hace 80 y pico de años. Tenemos que actualizarnos. Y en ese sentido es tremendamente positivo el contrato de plazo fijo y el contrato por horas. La ministra ha dicho que en la formulación del costo por hora va a incorporarse los beneficios sociales y particularmente en la pregunta se establece que se puede contratar a alguien por primera vez únicamente. Habrá gente que se siente satisfecha con esa condición, pero también tenemos que pensar que yo puedo contratar a la misma persona en un contrato por horas para distintas épocas del año o para distintas tareas, y esto lo inhibe. Yo creo que más que nada, y con esto concluyo, nosotros como ecuatorianos tenemos que salir de la cultura del victimazgo y avanzar en una cultura de ser más dueños de nuestra vida y tener más opciones para buscar empleo. Estadísticamente el empleo adecuado no crece, está estancado. Y si no avanza, entonces pues tenemos que buscar otras formas de dar empleo. Creo que el empleo por horas, el de plazo fijo, son súper necesarios. El tiempo se nos ha ido volando, tenemos que ir a un último corte en este programa. Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestros invitados de esta noche, que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de María Clara Treviño. Los avances que aportan 11 preguntas de la consulta en seguridad, atracción de inversión y un empleo por primera vez, los necesita el Ecuador con urgencia. Votar sí abre el camino al progreso que tanto quieren cerrar con mentiras y dudas. Ya en la parte final de nuestro programa corresponden las preguntas que Lorena Ochoa hace a nuestros invitados. Lorena. Así es, les recordamos a nuestros invitados que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. María Sol Pons, número 1. Con respecto a que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad interna, aunque implicaría restringir la movilidad libre del ciudadano, ¿cree que esto podría tener repercusión positiva en el control estatal de las cárceles y del crimen organizado, sí o no? Sí. 2. Sobre el tema que personas privadas de libertad deben cumplir la totalidad de su sentencia en el Centro de Rehabilitación Social, ¿considera que podría ser una medida efectiva, esto siempre y cuando el Estado retome el control de los centros de rehabilitación social? Sí. 3. Y última. En el tema de arbitraje, que implica someter diferendos existentes entre empresas internacionales y el Ecuador, ¿considera usted que estaríamos comprometiendo nuestra soberanía, sí o no? No, para nada. Andrés Ortiz. Que los jueces sean especializados en temas de garantías constitucionales y con ello acabar
el recurso de acciones de protección o habeas corpus en la actual situación en que se encuentra nuestra justicia, por lo menos eliminaría un vicio inmediato, ¿sí o no? Sí. El alejamiento del gobierno del bloque correísta generado luego del conflicto diplomático entre Ecuador y México a escasos días de celebrarse la consulta, ¿fue un riesgo innecesario, sí o no? No. La última. ¿Cree que se está satanizando el concepto de empleo por horas sin analizar debidamente los pros y los contras por posturas políticas, sí o no? Sí. Gracias a ambos. Bien, luego de agradecerles enormemente a nuestros invitados por haber comparecido esta noche para el análisis de las preguntas y esperando que podamos volvernos a reencontrar para continuar, porque no pudimos terminar con todas ellas y con este análisis, no me queda más que decir que el próximo evento trascendental para la democracia del Ecuador, por supuesto, exige que la conciencia del pueblo se exprese de manera contundente como nunca antes se ha hecho. Es deber de cada ciudadano, como es lógico, estar debidamente informado sin dejarse envolver por la manipulación ni por la tergiversación de frases hechas, sino más bien analizar las ventajas más allá de las posiciones políticas que va a tener el país. Hay muchos elementos en juego. Por ejemplo, los resultados de la consulta podrían tener, y de hecho tendrán, una repercusión en el ya agitado ambiente político del 2025. También pueden paralizar o hacer retroceder a nuestro país, o por el contrario, impulsarlo hacia un momento diferente. La delicada situación en que se encuentra el país, tanto en la seguridad, en lo jurídico, en lo económico, en el empleo, demuestra que esta no es cualquier consulta popular y que los ecuatorianos tenemos que asistir y votar de una manera inteligente para el beneficio del Ecuador. Lorena. Mañana a las 22 horas trataremos sobre la salida a la crisis eléctrica con Jorge Luis Hidalgo, gerente general de Green Power International, y David Delgado, experto en aguas residuales y manejo de desechos peligrosos y no peligrosos. Hasta entonces, que tengan un excelente inicio de semana. Buenas noches.